Bienvenidos a un vídeo más. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si es la primera vez que me ven, muchísimas gracias por darle play a este vídeo. Suscríbanse, activen la campanita y quédense porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, les apasiona y les rompe el corazoncito. Hoy, amigos y amigas, vamos a sumergirnos en el drama, la emoción, el romance y, por supuesto, el mundo de las celebridades turcas. Específicamente vamos a hablar sobre el impactante momento en que Kerem Bürsin, nuestro Kerem Bürsin, el guapo, el talentoso, el que nos hace suspirar, rompió en llanto, en vivo. Y no solo eso, sino que además, le dedicó una canción romántica a Hande Erçel. Sí, a nuestra Hande, la otra mitad de la pareja más querida de la televisión turca, la protagonista de Love is in the Air. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis, especulaciones y por supuesto mucho cariño. Así que preparen sus pañuelos porque esto promete ser intenso. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero recordarles que este canal es un espacio donde compartimos noticias, chismes, análisis y sobre todo nuestro amor por las series y las celebridades turcas. Si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto dejar su like. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos con el chismecito. Todo comenzó con una transmisión en vivo. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo y su actitud relajada, se encontraba en una entrevista, creo que era para promocionar uno de sus proyectos actuales, tal vez una nueva serie o película. Los detalles precisos de la entrevista se han perdido un poco en el torbellino de emociones que siguieron, pero el contexto era claro, una conversación pública, dirigida a sus fans y al público en general, para hablar sobre su carrera y sus próximos pasos. Sin embargo, lo que parecía una conversación rutinaria pronto se transformó en algo mucho más emotivo. Durante la entrevista, el tema de Hande Erçel inevitablemente surgió. Recordemos que aunque ya no están juntos como pareja, su historia de amor dejó una huella imborrable en sus fans y en la industria del entretenimiento. La pareja de Kerem y Hande que surgió durante el rodaje de Love is in the Air conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella parecía sacado de un cuento de hadas moderno. La noticia de su separación, por lo tanto, fue un golpe para sus seguidores, quienes esperaban un final feliz para esta historia de amor. La pregunta específica que desató el momento de vulnerabilidad fue sobre cómo se sentía Kerem con respecto a Hande en ese momento, y si aún existía algún tipo de sentimiento, una pregunta que en su sencillez, encerraba un peso emocional enorme. En ese momento Kerem, que siempre ha sido reservado con su vida personal, titubeó. Se notaba la incomodidad pero también la vulnerabilidad. Se le veía reflexionar, buscar las palabras adecuadas, como si estuviera midiendo cuidadosamente lo que quería expresar. Y de repente las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Fue un momento impactante porque pocas veces hemos visto a Kerem Bürsin tan expuesto emocionalmente. Siempre ha sido un actor que proyecta una imagen de fortaleza y control, pero en ese momento, la barrera cayó y nos permitió vislumbrar su lado más humano. Se notaba que la situación le afectaba profundamente. No trató de ocultar su emoción, al contrario, se permitió sentir y expresar lo que sentía. Se limpió los ojos, respiró profundamente y continuó con la voz quebrada pero con la intención clara de ser sincero. La entrevista tomó un giro inesperado y los fans, que estaban conectados en vivo, se quedaron atónitos y completamente conmovidos. El chat, según los relatos, se llenó de mensajes de apoyo, de emojis de corazones rotos, y de la inevitable ola de especulaciones y comentarios. Era un momento que quedará grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. ¿Qué fue lo que lo hizo romper en llanto? ¿Qué detonó esa cascada de emociones? Según lo que pudimos deducir de sus palabras y de las posteriores reacciones, el sentimiento era una mezcla de nostalgia, cariño y quizás un poco de arrepentimiento. Aunque no entró en detalles específicos sobre las razones de su ruptura, sí dejó claro que Hande era una persona muy especial en su vida y que los sentimientos que le profesaba eran genuinos. La forma en que hablaba de ella, con un tono suave y lleno de respeto, demostraba el gran cariño que aún sentía. Sus palabras, aunque escasas, eran elocuentes. Habló de los buenos momentos, de los recuerdos compartidos, y de la importancia que Hande tuvo en su vida. No culpó a nadie ni buscó justificaciones. Simplemente expresó lo que sentía en ese instante.
Este tipo de honestidad, por supuesto, res. O no con el público. Pero la cosa no quedó ahí. Lo que realmente impactó a todos fue el momento en que Kerem decidió dedicarle una canción a Hande. Y no cualquier canción, sino una de esas melodías que te tocan el corazón, de esas que hablan de amor, de pérdida, de esperanza, de todo el torbellino de emociones que puede generar una relación. La elección de la canción, un detalle crucial, reveló mucho sobre sus sentimientos. El título de la canción, la verdad, no lo recuerdo con exactitud, pero la letra era increíblemente conmovedora. La letra hablaba de un amor que, aunque ya no estuviera presente físicamente, seguía vivo en el recuerdo y en el corazón. Era una canción que evocaba la nostalgia, el anhelo y la aceptación de que algunas historias, aunque hermosas, tienen un final. No se trataba de una canción de arrepentimiento, sino de una celebración del amor que una vez existió. Mientras interpretaba la canción, la emoción de Kerem era palpable. Su voz se quebraba en algunos momentos, sus ojos brillaban de lágrimas y la sinceridad con la que cantaba era absolutamente desgarradora. Los espectadores de la transmisión en vivo, al igual que yo, seguramente sintieron un nudo en la garganta. Fue un momento muy íntimo, muy personal, y nos permitió ver un lado de Kerem que a menudo mantenemos oculto. Su voz, aunque no perfecta, era sincera. La entonación, el ritmo, la forma en que pronunciaba cada palabra, demostraban la conexión profunda que sentía con la canción y con la persona a la que estaba dedicada. Y es que, amigos, las celebridades también son humanos, con sentimientos, con miedos, con alegrías y con tristezas. Y verlos mostrar esa vulnerabilidad, a veces, nos hace conectar con ellos de una manera mucho más profunda. Nos recordaron que a pesar de la fama y el éxito, los corazones siguen latiendo, y el amor, el dolor y la nostalgia son emociones universales. Después de este momento tan emotivo, las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem y Hande y de la pareja en general, se volcaron a comentar sobre el vídeo. Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de reacciones, donde se compartían fragmentos de la entrevista, se analizaba cada palabra y gesto, y se expresaban opiniones de todo tipo. Muchos expresaron su sorpresa, su admiración y su cariño por ambos actores. Las opiniones fueron variadas, por supuesto. Algunos celebraron la sinceridad de Kerem, otros especularon sobre las posibles razones de su tristeza y algunos más, simplemente, recordaron con nostalgia los momentos felices que Hande y Kerem compartieron juntos. Los hashtags relacionados con la pareja y con la entrevista se convirtieron en tendencia, y los medios de comunicación turcos, y de otras partes del mundo, se hicieron eco de la noticia. Se generó un debate sobre la privacidad de las celebridades, la autenticidad de sus emociones y la importancia de la salud mental. La conversación continuó durante días, demostrando el impacto que este momento tuvo en la opinión pública. Este momento en vivo nos deja mucho que pensar. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, existen personas reales con corazones que laten y emociones que se sienten. También nos da la oportunidad de reflexionar sobre el amor, la pérdida y la importancia de expresar nuestros sentimientos, aunque a veces nos cueste. Y por supuesto nos confirma que el amor, aunque termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Es una lección valiosa para todos, sin importar si somos famosos o no. Ahora bien, ¿por qué creo que Kerem se sintió tan abrumado en ese momento? Bueno, primero creo que la pregunta sobre Hande lo tomó por sorpresa, y eso lo hizo más vulnerable. La pregunta aparentemente sencilla, lo obligó a enfrentarse a sus sentimientos de manera inesperada, lo que lo desarmó emocionalmente. Segundo, la canción que eligió para dedicarle a Hande era extremadamente personal y significativa para él. La elección de la canción no fue casual. Era una canción que representaba algo profundo para él, y cantarla públicamente, ante una audiencia tan grande, amplificó sus emociones. Tercero, creo que el hecho de estar en vivo, frente a una audiencia tan grande, lo hizo sentir expuesto y emocionalmente vulnerable. La presión de la situación, la obligación de responder, y el saber que millones de personas lo estaban viendo, añadió una capa extra de complejidad a sus sentimientos. Y finalmente, y creo que esto es lo más importante, Kerem es una persona sensible, que valora mucho las relaciones y los sentimientos. Es un actor que suele transmitir autenticidad en sus papeles, y es probable que a pesar del tiempo transcurrido, aún guarde un cariño muy grande por Hande. Sus sentimientos por ella, independientemente de cómo haya terminado su relación, eran genuinos. Analicemos un poco más la canción que le dedicó.
Aunque no recuerdo el título exacto, estoy segura de que fue una canción que hablaba de un amor que, a pesar de las circunstancias, seguía vivo en su corazón. Es probable que la letra hiciera referencia a los momentos felices que vivieron juntos, a los recuerdos compartidos y a la nostalgia por lo que fue. Quizás la canción mencionaba los viajes que realizaron, las risas compartidas, y los pequeños detalles que construyeron su historia de amor. Además, es probable que la canción expresara el deseo de Kerem de mantener una buena relación con Hande, a pesar de la distancia y de las posibles diferencias. La elección de la canción no fue casualidad. Fue una forma de expresar sus sentimientos de una manera artística y, al mismo tiempo, de honrar la memoria de su relación. Era una forma de decir adiós sin decir adiós, y de mantener vivo el recuerdo del amor que una vez existió. Después de este momento tan emotivo, las redes sociales se llenaron de comentarios, de especulaciones y de muestras de cariño hacia Kerem y Hande. Muchos fans expresaron su deseo de que la pareja volviera a estar junta, mientras que otros simplemente se limitaron a enviarles mensajes de apoyo y de ánimo. La realidad es que, aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto entre ellos parece ser evidente. Las fotografías de la pareja, los vídeos de sus momentos juntos, y los fragmentos de Love is in the air volvieron a circular por las redes, avivando la nostalgia y la esperanza de los fans. Los mensajes de apoyo y ánimo eran constantes, demostrando el cariño que el público les tiene. En cuanto a Hande, no sabemos si vio la entrevista en vivo, pero estoy segura de que si lo hizo, se sintió conmovida. Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, su silencio habla por sí solo. Es probable que, al igual que Kerem, también guarde un cariño muy especial por él. Es posible que haya sentido tristeza, nostalgia, o incluso un poco de alegría al ver la sinceridad de Kerem. Su silencio en este caso puede interpretarse como una muestra de respeto hacia la privacidad de ambos, y una forma de evitar alimentar las especulaciones y los rumores. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? ¿Volverán a estar juntos algún día? Honestamente, no lo sé. La vida de las celebridades es impredecible. Lo que sí sé es que ambos son personas talentosas, exitosas y, sobre todo, humanas. Ambos merecen ser felices y, sea con la persona que sea, espero que encuentren la paz y la felicidad que se merecen. Tal vez sigan caminos separados, construyendo sus propias vidas y carreras, o tal vez, en un futuro, el destino los vuelva a juntar. Nadie lo sabe. Lo importante es que ambos sean felices y encuentren la paz interior. Y para finalizar, quería compartir mi opinión sobre el tema. Como fan de ambos, me conmovió mucho ver a Kerem tan vulnerable. Creo que es importante que los hombres y las personas en general se permitan sentir y expresar sus emociones. Ver a Kerem rompiendo en llanto y dedicando una canción a Hande me pareció un gesto muy honesto y auténtico. Y creo que eso es lo que más me gustó. Fue un recordatorio de que, detrás de la fama y el éxito, existen personas con corazones que laten y emociones que se sienten. Fue una lección de valentía, demostrando que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que expresar nuestros sentimientos es un acto de autenticidad. No quiero dejar de mencionar que, a pesar de la tristeza y la emoción, el gesto de Kerem fue muy romántico. Demostró que el amor, aunque termine, deja una huella imborrable en el corazón. Y eso es algo que todos, de alguna manera, hemos experimentado alguna vez. El amor, en todas sus formas, es una experiencia humana fundamental, y ver a alguien expresar sus sentimientos de esta manera, es una forma de conectar con nuestra propia experiencia. En resumen, el vídeo de hoy nos ha mostrado un lado más humano y vulnerable de Kerem Bürsin, quien rompió en llanto en una entrevista en vivo al hablar de su expareja, Hande Erçel. Este momento culminó con la dedicación de una romántica canción que conmovió a todos los que la escucharon. Analizamos las posibles razones detrás de esta emoción, la importancia de la canción y las reacciones del público. Este evento nos recordó que, detrás de la fama, existen personas con sentimientos reales y que el amor, aunque termine, puede dejar una huella profunda. Fue un momento de catarsis, tanto para Kerem como para sus fans, y nos permitió reflexionar sobre la fragilidad y la belleza de la experiencia humana. Espero que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar. Los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Cómo reaccionaron ustedes al ver el vídeo?
Me encantaría leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Adiós.